Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Regresamos y seguimos tocando el tema acerca de Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración y ayuno. Y vamos a ver hoy la posibilidad de que la omisión de este pasaje en los manuscritos alejandrinos sea una omisión intencional debido a la influencia del gnosticismo sobre el área de Egipto y posiblemente sobre los copistas que produjeron estos manuscritos alejandrinos. Así que vamos a ver esto, vamos a ver una biblioteca antigua que fue descubierta en Egipto, que tiene varios libros gnósticos, dentro de los cuales está el Evangelio de Tomás. Y vamos a ver qué dice el Evangelio de Tomás con respecto al ayuno. Así que quédense, espero que sea de bendición para sus vidas. Y bueno, entonces estamos considerando si Mateo 17:21 fue o no una omisión intencional. El pasaje que estamos viendo es este, Mateo 17, del 19 al 21 en la palabra preservada. Luego los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron, ¿por qué no pudimos expulsarlo nosotros? Así que Jesús les dijo, por su falta de fe, porque en verdad les digo que si tuvieran fe como una semilla de mostaza, le dirían a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se movería, y nada sería imposible para ustedes. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esta es una gráfica donde se muestra la evidencia para las dos lecturas, con el versículo y sin el versículo. Con el versículo tenemos las traducciones de Reina Valera el 60. La contemporánea aparece el verso, pero entre corchetes. La Biblia de las Américas y aparece también en la palabra preservada. También está como parte de las ediciones griegas de la familia 35, el texto recibido, Hodges y Farstad, que es el texto mayoritario, Robinson y Pierpont, que es el texto bizantino, la políglota complutense y el texto de la Iglesia Ortodoxa. Y claro, estos están basados en manuscritos bizantinos. Por el otro lado, tenemos las versiones que no tienen este pasaje, aunque tienen usualmente una nota al pie de página explicando que por qué no lo tienen. Y eso lo vimos en el primer video de esta serie. La NBI, la NTV, la Dios habla hoy, la traducción en lenguaje actual, la Biblia de Jerusalén y la traducción del Nuevo Mundo. Las ediciones que no la tienen son las ediciones críticas. La edición en boga actualmente es Nestle Aland United Bible Societies, que es NU, y la de Westcott y Hort tampoco la tiene. Estas están basadas en variantes contenidas en manuscritos alejandrinos. Esto ya lo vimos, pero es un repaso. Aquí sale gráficamente cómo se miraría este 99.4% de todos los manuscritos que sí cuentan con el pasaje. Ya habíamos hablado en videos anteriores que la evidencia en los manuscritos alejandrinos, que solo serían dos en particular, es parcial porque el sinaítico lo que tiene es una hoja de reemplazo. ¿Fue intencional la omisión? ¿Existe alguna restricción al ayuno en las escrituras gnósticas? Este es un mapa de Egipto y justo aquí a donde sale la flecha que dice Nag Hammadi, este es un lugar en el Alto Nilo a donde había un monasterio, una iglesia, y algunos kilómetros de aquí se encontró justo aquí como pueden ver, lo único verde es el río Nilo. Al oeste hay desierto y al este hay desierto, ¿verdad?
Entonces, justo aquí en Nag Hammadi se descubrió el Evangelio de Tomás. Unos agricultores egipcios encontraron 13 volúmenes de manuscritos envueltos en coberturas de cuero. Esto fue en 1945 en Nag Hammadi. Y así es como se llama, se le dice la biblioteca de Nag Hammadi, ¿verdad? Ahí pueden ver la fotografía, cómo originalmente fueron encontrados en el Nilo Superior y estaban escritos en copto. No estaban en griego, sino que estaban en copto. Recuérdense que el griego se habló aquí en Alejandría, pero en el resto del Nilo no se hablaba griego, sino incluso pueden ver por el nombre de las ciudades, ¿verdad? No están en griego. Se hablaba otro idioma. Esta biblioteca de Nag Hammadi se trataba de 12 volúmenes de papiros. Es decir, cada librito de estos, ¿verdad? Era un volumen y fragmentos de otro que contienen 52 textos por separado y recogen 48 títulos individuales, ya que algunos aparecen dos veces. Pueden ver cómo es entonces que se hicieron los libros, los panfletos, ¿verdad? Una forma bien práctica para proteger los escritos. Estos escritos fueron hechos en copto e incluyen escritos apócrifos como evangelios, hechos, cartas, apocalipsis, diálogos y tratados filosóficos. Es decir, que no incluyen, digamos, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, Primera de Tesalonicenses, la primera carta de Pedro, no es eso, sino que es una biblioteca por apartes, libros apócrifos gnósticos. También incluye fragmentos de la República de Platón y tres obras del Corpus Hermeticum. El más prominente de estos textos es el Evangelio de Tomás. Aquí sale el final del Apocalipsis apócrifon, del apócrifon de Juan, y aquí comienza el Evangelio de Tomás. Y si logran ver algo acá, parecen ser letras griegas, pero es que el copto fue escrito con letras parecidas a las letras griegas, pero es otro idioma, ¿verdad? Y entonces consiste en 114 dichos de Jesús. Es decir, no narra el inicio del ministerio de Jesús con su bautismo, su reconocimiento de parte de Dios el Padre y del Espíritu Santo. No narra su ministerio cuando comenzó a hacer los milagros, cuando comenzó a predicar el Evangelio del Reino, cuando escogió a los 12 apóstoles, su último viaje a Jerusalén, la última semana, su pasión, su sufrimiento en la cruz, su muerte, su resurrección, los dichos después de la resurrección y su ascensión. No habla de eso. Son 14 dichos individuales y toca varios aspectos. Entonces realmente no es en sí como un evangelio así como lo conocemos. Con respecto al gnosticismo y con respecto a estos escritos, el gnosticismo trata de la salvación a través del conocimiento. Estos escritos fueron compuestos en el siglo IV, en copto, pero se cree que los documentos griegos datan de 1 o 2 siglos antes. Y prácticamente, según este señor F. Bruce, de The Gospel of Thomas, Faith and Thought, el Evangelio de Tomás,
Según este señor, prácticamente todos los escritos de Nag Hammadi son gnósticos. Él habla de un dualismo en el cual la materia es inherentemente mala, y es el producto de la creación de un demiurgo, que es un ser inferior al ser supremo. Es decir, que los gnósticos eh, creían que en efecto Jehová Dios, el creador de los cielos y de la tierra, era un Dios menor, un demiurgo, que no era el ser supremo, fue un Dios menor que creó el mundo, y como el ser supremo es espíritu, no pueden contaminarse con la materia. Entonces, ellos hablaban de que lo espiritual era bueno, era puro, y se podía llegar ahí a través del conocimiento, y que lo material era contaminado, era abominable, era sucio. Entonces, claro, el gnosticismo no puede aceptar de manera completa la doctrina de la creación, de la encarnación de Jesucristo y de su resurrección. En el gnosticismo, Jesús es un Salvador que viene a comunicar a sus discípulos conocimiento. Por eso, estos 114 dichos del Evangelio de Tomás, ya de por sí la estructura de cómo está armado este Evangelio, la estructura es en forma de dichos, porque lo que viene a comunicar es conocimiento, y que a través del conocimiento las personas puedan alcanzar la espiritualidad y el ser supremo, no a través de la muerte de Jesús en la cruz. Ese sería el Evangelio normal. Ahora, este mismo Señor, él clasifica los dichos del Evangelio de Tomás en tres. Coloca dichos con semejanza canónica. Por ejemplo, Tomás, verso 10 dice: Jesús dijo, he lanzado fuego al mundo, y he aquí estoy vigilándolo hasta que se prenden llamas. Mientras que Lucas 12:49 dice, he venido a echar fuego en la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Entonces vemos un parecido, ¿verdad? Hay una semejanza, ¿sí? Sin embargo, la diferencia es que aquí Tomás le añade que Jesús está como vigilando, esperando a que se prenda el fuego, ¿verdad? También hay dichos canónicos que tienen semejanza, pero han sido modificados o conflacionados. Podemos ver aquí Tomás, el verso 100. Dice, den al César lo que es del César, den a Dios lo que es de Dios, y denme a mí lo que es mío. Pero Jesús no dijo eso, o sea, él no dijo eso, ¿sí? Jesús dijo, den al César lo que es del César, den a Dios lo que es de Dios, y la gente se quedó admirada. Pero no dijo, y denme a mí lo que es mío, o sea, no, no es así, ¿verdad? Pero eso es lo que dice el verso 100 de Tomás, ¿verdad? Es un dicho bíblico neotestamentario, pero modificado, ¿verdad? Y así es como aparece en este evangelio apócrifo. También hay dichos nuevos, que son dichos extraños. Vamos a ver de primero este verso 114, que es el último en el evangelio de Tomás. Simón Pedro le dijo, dejen que María se vaya, porque las mujeres no son dignas de vida. Jesús dijo, yo mismo la guiaré para hacerla varón, para que también se convierta en un espíritu viviente, así como ustedes varones, porque toda mujer que se hace a sí misma varón entrará en el reino del cielo. Y esto es completamente extraño a las escrituras, ¿verdad? Este Simón Pedro que sale aquí no es el Simón Pedro de las Escrituras. Este Jesús que sale aquí tampoco es el Jesús de las Escrituras. Es decir, Jesús murió por hombres y mujeres. Jesús exaltó la posición de las mujeres. Habló con la samaritana y los discípulos se sorprendieron mucho. Él mismo se le presentó
resucitado a María Magdalena, creo que es la María de la que se está hablando aquí en este verso del Evangelio de Tomás. Se le presentó y fue a la primera persona o sea, no se le presentó a Pedro de primero, ni a Juan, que es el discípulo amado, no, se le presentó a María Magdalena. Y, y él entonces en su ministerio, él exalta a las mujeres, no dice como Simón Pedro, las mujeres no son dignas de vida, es decir, no es así. Son coherederas junto con nosotros, en participantes en la misma gracia. Jesús vino a morir por hombres y mujeres. Entonces, este evangelio de Tomás no es la fuente Q, no es así como es más rudimentario, este existió antes que los cuatro evangelios canónicos. No es así, ¿verdad? Este es del siglo cuarto, este en copto, ¿verdad? No tiene nada que ver con los otros evangelios, excepto que pues son dichos modificados para transmitir doctrina gnóstica. Dicho sea de paso, hay cuatro traducciones al inglés, que son las que aparecen aquí abajo. Y esta traducción al español yo no conozco que alguien haya tomado el Evangelio de Tomás y lo haya traducido al español. Entonces, esta es una traducción del inglés al español, no del copto, pero pues me baso en las cuatro traducciones clásicas. Ahora vamos al versículo que nos interesa, que es el verso 14 del Evangelio de Tomás. Jesús les dijo, si ustedes ayunan, traerán pecado para ustedes mismos y oran, serán condenados. Y si dan limosna, le harán daño a sus espíritus. Entonces ven cómo se le cambia, ¿sí? Jesús, en vez de estar a favor de la limosna, de orar y de ayunar, él está precisamente en contra, como que si eso fuera dañino para la persona, dañino, ¿verdad? Entonces, no es, eh, no es una enseñanza bíblica. Sin embargo, lo podemos tomar en cuenta para tratar de responder esta pregunta, si fue intencional o no la omisión de Mateo de Mateo 17:21 por parte de los escribas egipcios y alejandrinos. ¿Existe alguna restricción al ayuno de parte de las escrituras gnósticas? Sí, lo acabamos de leer. Entonces, eh, 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 este, este pedazo de evidencia no comprueba completamente que fue omitido este pasaje por doctrina gnóstica, pero sí comprueba que es una posibilidad. Así como en el video anterior hablamos que era una posibilidad que haya sido un error de copiado, un error no intencional. Ahorita estamos hablando que la posibilidad también existe de que fue omitido por asuntos de doctrina gnóstica o influencia. Entonces, vamos a ver, y esto puede sonar repetitivo para algunos de ustedes, pero para las personas que están viendo este tipo de videos por primera vez, vamos a repasar una vez más por qué los documentos alejandrinos son documentos bizantinos modificados. Eh, tenemos que en Mateo, de 3046 puntos de varianza, de esa cantidad hay 176 variantes que comparte el texto cesareo y el egipcio en contra del bizantino. O sea que en estos 176 puntos hay variantes distintas al texto bizantino. Además, dentro del texto egipcio, que es la confluencia del Sinaítico con el Vaticano, a estas 176 se le añaden 643 variantes en las cuales el Sinaítico y el Vaticano están juntos en contra de lo que dice el texto bizantino.
Aquí en esta unidad, aquí se puede hablar de un texto común egipcio, un texto egipcio común antes del desarrollo del Códice Sinaítico y antes del desarrollo del Códice Vaticano. Entonces, este texto egipcio común fue tomado por el creador del Sinaítico y le añadió 1142 variantes distintas del texto bizantino. En esas 1142 resulta que el Vaticano contiene las variantes bizantinas. Es decir, que el escriba del Sinaítico no supo de la edición del escriba del Vaticano. Del Sinaítico, él independientemente modificó el texto bizantino en estos puntos, pero claro, el Vaticano en esos mismos puntos no los modificó. Y tenemos que el escriba del Vaticano modificó 468 puntos en los cuales él, 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 el escriba del Sinaítico tiene, el códice Sinaítico tiene las variantes bizantinas. Entonces, ¿qué pasa? El texto, el texto del Sinaítico del Vaticano es un texto bizantino modificado. En los lugares a donde el Sinaítico no lo modificó, el Vaticano tiene la lectura bizantina. Y en los lugares a donde el, el Vaticano lo modificó, el Sinaítico no tiene estas modificaciones, sino que tiene la lectura bizantina. Entonces, este texto común egipcio eh, que formó el texto modificado por el Vaticano y por el Sinaítico. Este texto egipcio común es un texto bizantino modificado en esta cantidad de veces en el Evangelio de Mateo. Y su antecesor fue un texto cesareo egipcio en que comparten 176 variantes. Entonces, todo esto, todo este análisis lo hace el doctor Leslie McFall y lo deriva de su estudio del texto bizantino en Mateo, del texto cesareo en Mateo y del texto del Sinaítico y del Vaticano. Hay varios videos en el canal acerca de esto para que ahonden más. El asunto es este, ya que el texto egipcio es un texto bizantino modificado, la omisión de Mateo 17:20 fue parte de esa edición realizada al texto bizantino. Pudo haber sido un error de copiado, ¿sí? Pudo haber sido un error de copiado aquí, a donde dice el texto egipcio, heredado tanto al Vaticano como al Sinaítico, o pudo haber sido una omisión intencional debido a la doctrina gnóstica con respecto al ayuno. Entonces, la omisión hecha en Mateo 17:21 podría ser una omisión hecha intencionalmente por influencia gnóstica. Y para no quedarnos cortos, quisiera hablarles del asunto del gnosticismo en Egipto. Kurt Aland dice, citando a Adolf Harnack, que alrededor de alrededor de 180 después de Cristo, la mayor concentración de iglesias estaba en Asia Menor y a lo largo de la costa egea de Grecia. Aún cerca de 325 después de Cristo, el panorama todavía no había cambiado mucho. Asia Menor continuaba siendo el corazón de la iglesia, que precisamente esta área a donde está el recuadro en rojo. Tenemos que este es el área del Egeo, Asia Menor y toda esta área de la península de Grecia junto con Creta. En toda esta área se habló griego y se continuó hablando griego. El resto de los siglos, incluso ahí se ha hablado griego en esta área como por 3 milenios.
Aquí en esta área es a donde llegó la mayor cantidad de los autógrafos del Nuevo Testamento. Y también coincide con la distribución de los manuscritos de la familia que están distribuidos en toda esta área del Mediterráneo. Aquí está esta área, según Kurt Aland, fue el corazón de la iglesia, el corazón de la iglesia. Después de la caída de Jerusalén, la destrucción del templo en el año 70, el corazón de la iglesia fue de Jerusalén a esta área del Egeo. Sin embargo, Egipto, Alejandría, fue un lugar descuidado. ¿Sí? Kurt Aland dice, Egipto se distinguió de las demás provincias de la iglesia hasta donde podemos juzgar por la temprana dominancia del gnosticismo. Este no fue roto sino hasta cerca de los 200 después de Cristo, cuando el obispo Demetrio tuvo éxito en reorganizar la diócesis y establecer comunicaciones con otras iglesias. También, la falta de referencia alguna a la iglesia en Egipto antes del 180 después de Cristo es probablemente explicada por el carácter predominantemente gnóstico de las iglesias, lo que impidió su reconocimiento por las iglesias oficiales en otros lados. Es decir, que antes del año 180 no hubo una iglesia reconocida en Egipto. Kurt Aland en otro libro dice, las copias que existieron en las comunidades gnósticas no pudieron ser usadas porque estaban bajo la sospecha de ser corruptas. Ahora, Bruce Metzger eh, opina lo siguiente: entre los documentos cristianos que durante el siglo II se originaron en Egipto o circularon entre los ortodoxos y entre los gnósticos, hay numerosos evangelios apócrifos. Abriendo paréntesis, por ejemplo, el Evangelio de Tomás. ¿No? Cierre paréntesis, Hechos, Epístolas y Apocalipsis. También hay fragmentos de obras dogmáticas y exegéticas, compuestas por cristianos alejandrinos, principalmente gnósticos, durante el siglo II. En efecto, a juzgar por los comentarios hechos por Clemente de Alejandría, casi todas las sectas cristianas aberrantes estaban representadas en Egipto en el siglo II. Clemente menciona a los valentinianos, los basilidianos, los marcionitas, los peratas, los encratitas, los docetistas, los aimetitas, los cainitas, los ofitas, los simonios y los eutiquitas. No se sabe qué proporción de los cristianos en Egipto eran ortodoxos durante el siglo II. Y entonces, em, toda esta área que está tan cerca de Tierra Santa, aquí resulta que Egipto es un lugar, uno, donde no viajó ningún apóstol, porque el apóstol Pedro se fue al norte y después se fue al este, también se fue al oeste. El apóstol Pablo fue hacia occidente, llegó hasta Roma, pero ningún apóstol bajó al sur a Egipto. Número dos, es un lugar que nunca fue receptor de ninguna carta original del Nuevo Testamento. Entonces, ningún apóstol escribe a Alejandría o a Egipto. También eh, ningún apóstol escribe desde Alejandría o desde Egipto. Entonces, el área de Egipto eh, nunca tuvo un autógrafo del Nuevo Testamento. ¿Sí? Como no fue ni receptor ni enviaron. El número tres, en Egipto el griego no fue predominantemente una lengua materna. Sí, había una biblioteca grande en Alejandría, pero el resto del Nilo no hablaba griego. Número cuatro, aquí en Egipto proliferaron las sectas en los primeros 2 o 3 siglos, como lo acabamos de leer en boca de Kurt Aland y en boca de Bruce Metzger. Y número cinco, el clima en Egipto permite la conservación de documentos antiguos
en las arenas, porque si lo botas a la basura, lo botas en una pila de arena y ahí puede estar y se conserva, ¿verdad? Pero no necesariamente porque se conserve a través de los siglos, significa que es un buen documento. Eso, no sé, si lo que uno tira al basurero, uno no tira la palabra de Dios al basurero, a menos que uno crea que no es la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, Egipto siempre tuvo documentos de segunda mano. Entonces, existe la posibilidad perfectamente de que esta omisión haya sido intencional. Y con este video ya casi llegamos al final de nuestra serie con respecto a Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración y ayuno. Y podemos ver entonces cómo la mentalidad gnóstica y los escritos gnósticos, en este caso el Evangelio de Tomás, estaba en contra del ayuno. Entonces, ¿es una posibilidad? Sí, sí, perfectamente es una posibilidad. Así que, mis hermanos, espero que esto haya sido de bendición para sus vidas. Recordemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Él es el camino, si no lo tenemos, estamos perdidos. Él es la vida, si no lo tenemos, estamos muertos. Él es la verdad, si no hemos creído en Él para salvación, estamos viviendo un engaño. Pero si tenemos a Jesús, tenemos la vida eterna y podemos estar en comunión con Él y con el Padre por los siglos de los siglos. Gracias a que Él derramó su sangre, perdonó nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados con su sangre y somos parte del nuevo pacto en el cual Dios ha dicho, y nunca jamás me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y Jesús ya no tiene que volver a morir en la cruz porque a donde hay perdón de los pecados, ya no hay más necesidad de remisión por ellos. Entonces Jesús, con una sola ofrenda en la cruz, con una sola ofrenda, hizo perfectos a los santificados. Así que en la cruz tenemos el perdón de los pecados, tenemos garantizada la comunión con Dios, la vida eterna, la santificación y la perfección. Así que, mis hermanos, no desechemos esto. Consideremos muy seriamente este asunto de la salvación y del Evangelio. Yo, por mi parte, voy a seguir hablando acerca de todos estos temas que tienen que ver con la crítica textual, con el texto griego del Nuevo Testamento. Y espero que me acompañen en el siguiente video. Así que no se olviden de darle like y de compartir este video con sus amistades. Pasen buenos días y que el Señor los bendiga.